Muy buenos días, reportando para ustedes Pedro Tarife, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el cual les brinda la información más veraz del día a día y por supuesto de temas interesantes para todos. El día de hoy nos encontramos con la especialista en Historia de Venezuela, la licenciada Mariana Reyes, egresada del Pedagógico de Maracay y actualmente labora en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Muy buenas, profesora. Buenos días, gracias por la invitación. Y también nos encontramos con la docente Leonor Freitas, que también va a conversar con nosotros sobre el tema de la guerra federal. ¿Cómo está, profesora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, voy a comenzar en pro de hacer esta entrevista lo más amena y educativa posible. Quiero que podamos compartir un poco y entrar en debate sobre el tema de la guerra federal. Pero antes, cuéntenos, licenciadas y docentes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, joven, aquí estamos. Muy bien, gracias por su participación. Me alegra mucho. Y quiero que nos den un pequeño abrebocas sobre qué fue esto de la guerra federal que estamos conversando, que estamos hablando. ¿Qué fue eso? ¿Qué acontecimiento es? ¿Qué ocurrió? Bueno, la guerra federal, o también conocida como la Guerra de los 5 años o la Guerra Larga, fue un enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales del siglo XIX. Está considerada como un enfrentamiento bélico más largo y costoso de Venezuela, ya que los conservadores o la oligarquía surgida de la guerra independentista se oponía a modificar el orden social establecido desde la colonia, así como los liberales proclamaban los ideales de libertad e igualdad sobre el sistema electoral que estaban mal en Venezuela después de la independencia de nuestro país. Durante la guerra, los liberales eran conocidos con el nombre de federalistas, ya que el federalismo y la autonomía de las provincias eran reivindicaciones principales. Ok, muy bien, muy interesante. Cuéntanos un poco cómo se desarrolló este acontecimiento. Bueno, la guerra federal comenzó el 20 de febrero de 1859, ya que el comandante Tirso Salaverría ocuparía el cuartel de Coro, ocupándose de 900 fusiles. Al día siguiente lanzaría el grito de la Federación. Después de esto, en marzo, desembarcaría en Coro Ezequiel Zamora, junto a los demás líderes federalistas, estos habían sido exiliados desde las Antillas. Y su primer enfrentamiento fue la batalla de Santa Inés el 10 de diciembre del mismo año. Ok. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esta guerra a nivel político, a nivel económico? Cuéntanos. Bueno, las consecuencias en Venezuela sobre esa guerra federal fueron muy graves, ya que ha sido la única guerra civil y también la más larga y la más costosa que ha tenido Venezuela. Murieron aproximadamente 100.000 personas en una nación que tenía menos de 50 años de independencia. Ok, entiendo. Bueno, antes de darle paso a la docente Leonor, yo voy a explicar un poco sobre esta infografía que tenemos acá hoy. Venezuela y la guerra federal. Vamos a darle un poco de auge a lo que es este tema. La guerra federal fue una lucha armada que con carácter de guerra civil sostuvieron los liberales contra el gobierno de los conservadores entre el año 1859 y 1863. Por su duración, se llama también guerra larga o guerra de los 5 años, como lo explicó nuestra compañera antes. El nombre federal se debe a los liberales que tenían como bandera el federalismo o la autonomía de las provincias. La Venezuela que surge en 1830, con la separación de la Gran Colombia, era una sociedad que buscaba mantener los privilegios de la élite dominante. Durante el tiempo de la colonia, con la crisis de la economía, digamos que se experimentan a partir de 1842 en Venezuela. Esto comienza a evidenciar las graves tensiones sociales entre una y otra, digamos, clases sociales. Y es fácil de entender. Vemos que las personas que tenían un poco menos de posibilidades o menos recursos querían, por así decirlo, darse a notar de que las personas que estaban arriba tenían más poder. El gobierno decreta el 8 de junio de 1852 la expulsión del territorio nacional a, digamos, uno de los principales causantes o uno de los principales personas que llevó la batuta o la bandera, a Ezequiel Zamora. Digamos que
y entre otras muchas más personas, obviamente. Cuando apareció el decreto de la expulsión, ya Zamora se encontraba en Curazao, estudiando las posibilidades de invadir por la península de Paraguaná. Entonces imagínense, él ya estaba buscando la forma de invadir Venezuela cuando lo querían, por así decirlo, derrocar o sacar del país. Al evaluar los resultados de la guerra federal, Venezuela, es necesario señalar que esta guerra, si logró la igualdad social entre los venezolanos, tuvo en general un balance negativo, pues el cambio logrado en el país no fue en realidad profundo. Son un claro ejemplo de que esas palabras dichas en general, digamos, las palabras dichas por el general Arismendi en 1864, que luchamos 5 años para sustituir ladrones por ladrones y tiranos por tiranos. Entonces, podemos encontrar que las consecuencias que dejó la guerra fue que hubo más de 50.000 muertos en Venezuela y se convirtió en un estado federal. En parte de la ganadería se perdió aproximadamente 7 millones de cabezas de ganado y la economía dejó alto grado de pobreza en la mayoría del país. Y esto llevó a miles de personas que se vieran obligadas a emigrar a otras partes, tanto fuera del estado o fuera del país incluso. Los efectos políticos que trajo esta guerra fueron la repartición de tierras a los caudillos, la igualdad social no estaba cumpliéndose y el descontento de la mayoría de la población. El 24 de abril de 1863, el sustituto Rojas, en nombre de Páez y Guzmán Blanco, representando a Falcón, firmaron un acuerdo de paz que puso fin a esta guerra en la hacienda de Coche, a unos 8 kilómetros de Caracas alrededor. La tan ansiada paz no fue una realidad completa, pues algunos jefes militares conservaron o digamos que siguieron luchando por mucho tiempo más para poder llevar a cabo más o mantener más aún el control o el poder. ¿Sí? Para finalizar, quería darle el pase o quería hacerle algunas preguntas a nuestra docente aquí presente, Leonor Freitas, que es especialista en este tema y nos va a conversar un poco sobre cuáles, digamos, fueron las causas negativas que llevó a cabo esta guerra. Adelante. Bueno, muchas gracias por tu invitación a este prestigioso programa. Un placer. Yo quiero reforzar lo que has dicho dentro de tu participación y lo que ha hablado aquí mi colega, la docente, la profesora Mariana, al respecto sobre las consecuencias. Todas las guerras son nefastas. Todos los países que han sufrido que han pasado por guerra o que están presentes en situaciones de guerra han traído situaciones muy difíciles en la parte económica y en la parte social, ¿verdad? Claro. La situación de muerte, ¿verdad? Y la situación económica que afectan a la economía de los países. Exactamente. Entonces, estos enfrentamientos que se produjeron durante el siglo XIX demostraron lo que era la lucha de la parte en la sociedad venezolana. Política, la lucha política. Cuando se habla de esta guerra civil, es una guerra de la misma población, ¿verdad? Del mismo pueblo contra pueblo. Que podemos entonces hacer como un esbozo en la situación presente, ¿verdad? Lo difícil que sería en ese entonces fue y ahora actualmente sería un enfrentamiento entre la misma población, ¿verdad? Debemos luchar y esforzarnos, ¿verdad? Por conseguir las formas acordes conversando para buscar soluciones y lograr la solución, ¿verdad? Claro, lo mejor posible para evitar que la situación vuelva a ocurrir. Sí, tienes razón, ¿verdad? Hay que buscar todas las formas posibles a través del diálogo y de la conversación para evitar que se pueda presentar en el futuro, ¿verdad? O en la actualidad ninguna situación de guerra o de enfrentamiento entre nosotros mismos. Bueno, muchas gracias a ambas por participar el día de hoy. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales, que pueden comentar en el video y que pueden darle like. Así que nos vemos en la próxima.